Buenas tardes, profe. Espero esté bien. Espero esté bien. Os voy a presentar sobre lo que es el hardware. Eh, y vamos a comenzar así. La palabra hardware, perdón, la palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes electrónicos y eléctricos, electromecánicos y mecánicos, los cables, así como los gabinetes o cajas o los periféricos de todo tiempo, y cualquier otro elemento físico involucrado o componente. Al componente, el hardware o soporte físico, contrariamente, el soporte lógico es tangible, es el llamado software. Y como podemos ver ahí en la imagen de lo que abarca y lo que es el hardware, ¿verdad? Siguiendo, el término propio del idioma inglés y su traducción al español no tiene significado. Eso es lo que quiere decir que el hardware, pasándolo a inglés, no tiene significado, ¿verdad? Siguiendo, y por tal motivo se le ha adoptado tal cual es y suena realmente y suena. La Real Academia Española lo define como conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. El término, aunque sea lo más común, no solamente se aplica a las computadoras, también es a menudo utilizando otras áreas de la vida diaria y la tecnología. Por ejemplo, hardware también se refiere a herramientas y máquinas y electrónica. Hardware se refiere a todos los componentes electrónicos y eléctricos, electromecánicos, mecánicos, cableados y tarjetas de circuitos de impreso, ¿verdad? Siguiendo la clasificación evolucionista del hardware del computador electrónico está dividida en generaciones, donde cada una se supone un cambio tecnológico notable. El origen de las primeras es sencillo de establecer, ya que el hardware fue sufriendo cambios radicales. Los componentes esenciales que constituyen electrónica del computador fueron totalmente reemplazados en las primeras tres generaciones, originando cambios que resultaron trascendentales. En las últimas décadas es más difícil distinguir las nuevas generaciones, ya que los cambios han sido graduales y existen cierta continuidad en las tecnologías usadas. En principio se pueden distinguir y está dividida en 4 generaciones. Y como podemos ver aquí, al lado izquierdo está lo que la imagen va ahí sobre la imagen y que es el hardware, y al lado derecho lo que abarca el hardware, ¿verdad? Siguiendo, en resumen, voy a explicar lo que es el hardware, ¿verdad? Eh, la definición es todo lo tangible y material, lo que se puede tocar del equipo de cómputo, por ejemplo, los conectadores, el mouse, el monitor, el teclado, la unidad lectora del CD, el CPU, los parlantes, el micrófono, el escáner y la impresora y etcétera, ¿verdad? Y como dice ahí, las divisiones de hardware, o sea, lo que divide. Como podemos ver, dice, según el uso de la computadora se clasifican en dispositivos de entrada, salida y de almacenamiento, ¿verdad? Bueno, y esto ha sido lo que es el hardware, ¿verdad? Y lo que es y cómo funciona, ¿verdad? Y en qué funciona. Bueno, y siguiendo vamos a seguir con lo que es el software, ¿verdad? Este se conoce como software o logicial al soporte legal de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. La interacción entre el software y el hardware hace operativo un ordenador u otro dispositivo, es decir, que el software envía instrucciones que el hardware ejecuta.
haciendo posible su funcionamiento. Los componentes lógicos incluyen entre muchos otras aplicaciones informáticas, tales como el procesador de texto que permite al usuario realizar las tareas concernientes a la edición de textos, el llamado de software, tal como el sistema operativo que básicamente permite el resto de la interacción de los componentes físicos y el resto de aplicaciones y proporcionando una interfaz en el usuario. Siguiendo, el software en su mayoría está escrito en lenguas de programación de alto nivel, ya que estas son más fáciles y eficientes para que los programadores lo usen, porque son más cercanos a la lengua natural respecto de lengua de máquina. Las lenguas de alto nivel se traducen a lengua de máquina utilizando un cumplidor o intérprete o bien una combinación de ambos, ¿verdad? El software también se puede usar, el software también puede estar escrito en lengua ensamblador, que es de bajo nivel y tiene una alta correspondencia con las instrucciones máquina, de la lengua máquina. Se traduce en lengua de la máquina utilizando un ensamblador. Y como podemos ver, está lo que quiere decir que se usa como que en programación, y ahí está lo que es la imagen, ¿verdad? Siguiendo, el anglicismo software es el más ampliamente difundido al referirse a este concepto, especialmente en la jerga técnica, en tanto que el término sinónimo logiciel, lo que quiere decir software, derivado del término francés logiciel, es utilizado mayormente en países y en zonas influencias de francés, ¿verdad? Y concluyendo, voy a explicar lo que es el software en resumen, ¿verdad? El software es un término informático que hace referencias a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas y que permite realizar distintas tareas en un sistema informático. Comúnmente se utiliza este término para referirse de una forma muy genérica a los programas de un dispositivo informático, ¿verdad? Este es lo que es el software, y este ha sido todo, profe. Espero le haya gustado, y esto es sobre lo que es el hardware y el software. Espero le haya gustado. Tengo un feliz día. Gracias.